Muy bien, vamos a iniciar la grabación de la sesión número 8, la Torah verso por verso, y estaríamos entrando a la siguiente parte del sexto día de la creación. Oremos. Amado Señor, nos acercamos a ti una vez más para darte gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a que con estos estudios que los estamos grabando podamos repetirlos una y otra vez para poder entender mejor el propósito de este mensaje, especialmente de los días de la creación. Ayúdanos a que la Torah sea algo que manejamos como un manual de vida para cada uno de nosotros. Ayúdanos a descubrir la riqueza del idioma original y la riqueza y la belleza, Señor, de estudiar tu palabra verso por verso, Señor. Gracias por darnos este privilegio de estar vivos para hacer esto y para disfrutar este proceso, este estudio, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están en varios lugares del planeta. Ayúdanos, Señor, a que nos concentremos en una sola cosa. Y esta una sola cosa en este día de Shabbat es estudiar tu palabra. Queremos ser sabios, evitando distracciones y concentrándonos solamente en este estudio, en este momento. Ayúdanos, Señor. Oramos esto en el nombre de Yeshua por sus méritos. Amén y amén. Muy bien, la sesión número 8, el sexto día de la creación, los seres humanos. Esta parte está tremenda. Sexto día de la creación. Vamos a avanzar 2 versículos. Vamos a ver cómo nos va. Nada más 2 versículos. ¿Ok? Dice así, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. El sexto día dice, entonces, después de crear los seres terrestres, el Señor dijo, entonces dijo Dios. Es como decir, bueno, ya está hecha la casa para el ser humano, ya tenemos el día, la noche, ya el sol está en su órbita, ya hay vegetación, ya hay peces, ya hay animales, ya hay todo lo que el hombre necesita para vivir en esta tierra alimentado, vestido. Su casa está bonita. Es como una madre y un padre esperando a su bebé, preparándole la cuna, preparándole todo. Eso es lo que hizo Dios. Por eso dice, entonces, ahora, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Y miren el orden, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice, viene la palabra vará, y creó, y vará. O sea, de la nada Dios nuevamente está metiendo la palabra creó. Eso quiere decir que no le está ordenando a la tierra crear al hombre, aunque los animales vienen, la parte biológica viene de la tierra, pero aquí ya la biología estaba creada, porque les dije, no hay diferencia biológica en un sentido entre, por ejemplo, los animales y el cuerpo de un ser humano. Es más, hasta ya ha habido una transfusión, ¿cómo se llama? Un trasplante de un riñón de un cerdo con un ser humano. Lo puede investigar y no sé si dio resultado o no, pero esta mujer que recibió este trasplante de un riñón de un puerco, eh, fue ya una de las metas justamente por la escasez de riñones, de donantes de riñones, fue justamente una de las metas. No sé si la señora está viva, pero sí se hizo ese trasplante y no creo que fue el único, ha debido haber más. Entonces, hasta ahí es como que biológicamente somos iguales, pero cuando tú ves aquí la palabra creó por tercera vez en el capítulo 1 de Génesis, ya tiene que llamarte la atención algo y decir, ¿qué Dios está haciendo de algo que no existía? Eso es creó, crear de la nada, ex nihilo. Entonces, si creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Vuelve a repetir, varón y hembra los creó. Aquí hay algo impresionante. 3 veces la palabra creó. Ustedes saben que nada en la Biblia es casualidad. Dios tiene un propósito al mostrarnos todo esto. Entonces, la palabra creó quiere decir hacer algo de la nada. O sea, de algo que no había, Dios tiene esa capacidad y pues, ¿qué es lo que creó aquí? Es aquí, no es que se crea el alma. No, 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 no. Podríamos decir que aquí es donde se crea la conciencia del hombre.
eso está reflejado en la imagen de Dios. Es muy interesante esta parte. Así que vamos a ir en estos dos versículos a avanzar todos los versículos, pero vamos a analizar palabra por palabra. Las palabras importantes, obviamente. Entonces dijo Dios, hagamos. Ya la pregunta aquí tiene que ser, ¿y qué significa esta palabra hagamos? ¿A quiénes se refiere la palabra hagamos? Aquí, pues, pregunta para todos ustedes. Por favor, escriban en el chat qué significa o a quiénes se refiere la palabra hagamos. ¿A quiénes les está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? A ver, me gustaría ver respuestas en el chat. ¿Qué significa? ¿A quiénes se refiere la palabra hagamos? A ver. Vamos, anímense, los errores o cualquier comentario nunca son, todos son bienvenidos. Así que, pues, por favor, vamos. Ahí hay alguna respuesta, ya vi una, dice, a Jesús su Hijo, alguien dice a la creación, o sea, dice a quiénes se refiere la palabra cuando Dios dijo. Entonces Dios dijo, hagamos, hagamos, ¿a quiénes se está refiriendo? Ahí dice alguien a los ángeles, a Yeshua, dice alguien también, a los ángeles. Ok, lo que vamos a hacer es hacer un estudio, ya les dije, sin tendencias, porque si yo fuera de pronto con lentes cristianos, yo diría directamente se refiere a la Trinidad, por ejemplo, ¿no? Entonces va a depender eso justamente de cuál es tu cosmovisión. Y como estamos tratando de estudiar sin tendencias, así es que vamos a ver cuántas posibilidades podría haber en la palabra hagamos. ¿Qué les parece? Vamos a hacer así. Veamos la primera posibilidad de la palabra hagamos. Perdónenme, creo que mi punterito desapareció. Voy a tratar de conseguir el puntero. Ok, creo que ya se ve el puntero. Vamos a ver, entonces la palabra hagamos podría referirse a lo siguiente. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué tal? Primer ejemplo. Dios habla con los ángeles, como alguien habló ahí, y tiene un justificativo en la Biblia. En Job 1.6 y en Job 2.1, Dios dice que él habló con los ángeles como siervos. ¿Ok? Eso está diciendo en Job. No vamos a ir versículo por versículo, sino no terminaríamos, pero si quieres la referencia, tú puedes ver que Dios habla con los ángeles en algún momento y podría ser eso la referencia a hagamos. Job 1.6, Job 2.1, ¿ok? Y hay más referencias, yo solamente les he puesto dos. Vamos a otra posibilidad de la palabra hagamos. También podríamos ver como Dios unicitario, donde el Padre habla con el Hijo, pero ambos son iguales, o sea, ambos son unos. Esto estamos hablando de un Dios, que son dos, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Esta opción no tengo un justificativo bíblico directo, pero podría ser una opción de hagamos. Vamos a la opción número 3 y lo digo con todo respeto. Ya saben, somos embajadores del cielo, digo embajadores del reino. No estamos para derribar ninguna doctrina y decir este está mal o este está bien. Lo que estamos haciendo es dar información y con todo respeto, ¿ok? Entonces, la tercera posibilidad que estamos mencionando aquí podría ser también que Dios está diciendo hagamos a la Trinidad. Por eso Dios Trinitario. Dios habla con el Hijo, el Padre habla con el Hijo y el Hijo y con el Espíritu Santo. Son tres que en realidad son uno. En estos dos, en el 2 y el 3, es como que si los dos son iguales, el Padre y el Hijo son Dios, entonces Dios está hablando con él mismo, con Dios. ¿Me explico? Eso considere. Es lo mismo la Trinidad. Si la Trinidad, los tres son Dios, pero son diferentes personas, eso ya es un poco complicado, pero vamos a decir que Dios, si habla con el Hijo, está hablando con Dios, si habla con el Espíritu Santo, está hablando con Dios. Entonces, en la tercera posibilidad de este hagamos es Dios hablando consigo mismo. Bueno, suena interesante, pero podríamos llegar a esa conclusión. Vamos a una cuarta posibilidad de hagamos. ¿Qué tal ponemos esta? Dios habla con su asamblea de dioses. Recuerde, la palabra Dios no es la traducción más
adecuada. La palabra Dios es Elohim en el capítulo 1 de Génesis. Es la primera palabra que se menciona. Entonces Dios habla con su asamblea de dioses. Podríamos decir Elohim habla con su asamblea de Elohims. Salmos 82:1, Primera de Reyes 22:19. ¿Quieres verificarlo? Ahí tienes. Justamente en el Salmo 82:1 dice que Dios está en la reunión de los dioses. Eso es lo que dice. En medio de los dioses juzga, ¿ok? En Primera de Reyes se menciona algo parecido. ¿Qué tal? Podría ser otra posibilidad. O sea, es que realmente nadie ha estado ahí para decir así es y así quiero morir. ¿Me explico? No, no. Yo quiero mostrarles, estamos estudiando sin tendencias. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe a toda la verdad. Bueno, vamos con otra posibilidad. ¿Estamos bien hasta aquí? Ya vamos con 5 posibilidades. También podría ser hagamos a que Dios Padre habla con el Hijo, siendo el Hijo el ejecutor de su palabra, la palabra viviente, la palabra viva. No estamos hablando de un Dios unicitario, estamos hablando de una jerarquía divina, donde Dios es Dios, el Hijo es el Hijo, el Padre es el que envía, el Hijo es el que hace lo que el Padre le ha dicho, siendo el Hijo el ejecutor de su palabra. Ya van 5. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál tú crees que es la que tú vas a querer estudiar o creer? O sea, eso es una bendición, estudiar así, ¿me explico? Estudiar así la escritura. Bueno, vamos a una más. Creo que hay una más, no estoy seguro. A ver. Sí, bueno, esta se la regalo. Bueno, la que tú descubras en tus estudios. Ya con esto me libro de problemas porque alguien puede decir, es que yo creo que si hagamos es Dios con los 24 ancianos. Ok, ya, no hay problema. Eso sí podría ser también. Pero vamos a poner las cosas claras. Tú tienes que creer en algo. Que hagamos es algo para ti. Así que como no estamos en la religión, yo no te voy a presionar a que creas algo que yo diga, sino más bien me gustaría que tú utilices la Biblia y vayas descubriendo a qué se asemeja más hagamos. Entonces, vamos a ver, lo que está claro es esto, y aquí no hay discusión, es que claro está que Dios no es un Dios solitario en los cielos, o sea, no está solito en los cielos. Él está sentado en su trono, dice la Biblia, y a su diestra está su Hijo, sentado también en su trono, a su diestra. Y además también está la asamblea de ángeles, que es su gobierno celestial y eterno. ¿Ustedes sabían eso? Eso está mencionado a lo largo de las escrituras. De diferentes formas lo va diciendo. ¿Existen ángeles? Sí, existen ángeles. ¿Los ángeles existían antes del hombre? Pues sí, existían antes del hombre. O sea, podría ser que Dios estaba hablando con los ángeles, claro. Pero ¿acaso no estaba el Hijo también? Pues dice que el Hijo también estaba, porque el Hijo también no es un ser creado, por lo tanto Él es eterno. Entonces, aquí claro está que Dios no está solito en los cielos, en su trono. Él está sentado y a su diestra está su Hijo. Ya con esto ya tienes una mejor idea. También estaba el Padre y estaba su Hijo. Esto también está claro. Estaban juntos llevando a cabo su obra de la creación. El Padre como el que diseña la obra y el Hijo como el arquitecto o el ejecutor o el ingeniero civil de la voluntad de su Padre. Por eso es cuando Yeshua vino aquí a la tierra, él dijo, yo no hago mi voluntad, hago lo que mi Padre ordena, esa voluntad yo la hago. ¿Ok? ¿Y dónde están los ángeles? ¿Dónde están los demás, los ancianos? Ellos son los testigos de todo. Ahora, hay una teoría rabínica que dice que Dios dice hagamos porque no es que Él necesita consejo, y esto me parece interesante, sino que Él da lugar a que la humildad del líder surja en ese proverbio que dice que en la multitud de los sabios, digo, en la multitud de los consejeros se puede hallar la sabiduría. Entonces, como que Dios aquí está dando opción a que los demás al decir hagamos, puedan ser considerados en sus opiniones para que Dios de pronto enriquezca más la creación. Bueno, eso es un comentario que hacen algunos de los estudiosos rabinos, pero hay mucho más.
Hay muchas cosas más, pero suficiente con estos 6 puntos. Yo creo que es suficiente. Entonces, la pregunta para ti es cuando te pregunten a qué se refiere este hagamos, te voy a dar una respuesta diplomática en este caso. No vayas a tratar de pelearte con los que dicen es que era la Trinidad. No, no, no. No te pelees con ellos. Dile, si tú crees en eso, ahí la pregunta es, muéstrame dónde dice eso en la Biblia. Esa es la mejor pregunta que puedes hacer. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Y la otra pregunta, ¿recuerdan qué es? Eso hemos aprendido en los 9 consejos para hacer preguntas sabias. La otra pregunta es, ¿cuántas veces se mencionó eso en la Torá? Eso es otra pregunta importante porque de la Torá sale la doctrina. Otra pregunta importante es, ¿qué profeta mencionó eso que tú estás diciendo? ¿Ok? Otra pregunta importante que puedes hacer, ¿y cuándo fue creada esa idea o esa doctrina? ¡Wow! Entonces, miren, no hay cómo perderse cuando uno sabe hacer preguntas. ¿Me explico? La idea es aprender a hacer preguntas. Bueno, entonces, hasta aquí te dejo libertad. Yo no voy a presionar. Si tú, alguno de ustedes cree en la Trinidad, mira, yo con todo respeto te digo, claro, está bien para ti, ¿ok? Nada más que tu responsabilidad es verificar si eso dice la Biblia. Ahora, si tú estás buscando la Biblia con un lente de la religión, lo único que vas a encontrar es eso, religión. Tiene que llegar un punto en tu vida en el cual ya trates de estudiar la Biblia neutralmente. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a hacer, ¿ok? Bueno, entonces, de que hay una corte celestial, también hay una corte celestial, ese es el gobierno de Dios. Hay jerarquía en el reino, claro que sí. Bueno, entonces, este hagamos podría ser cualquiera de estos 6, eh, según lo que está claro y según lo que tú puedas creer, escoge. En mi caso, o sea, yo veo jerarquía en el reino, personalmente veo a un Dios sentado en su trono, tiene a su hijo ejecutor a su diestra, hay los ángeles como testigos o si quiere su corte celestial. Ahora, que Dios haya preguntado solo a su hijo, podría ser, pero que Dios haya preguntado a su corte celestial, también podría ser. Así que no es un tema para pelearnos, debatir pues sacarnos la mugre, como decimos algunos latinos, en este tema, pero se necesita coherencia, ¿ok? No, este plural hagamos, ¿cuántas personas mínimo deben ser? Dos, ¿no? Porque Dios no es solito. Entonces ya puedes desechar algunas de las doctrinas que puedes ver en estos 6 puntos. Bueno, ya escoge la que tú veas que te conviene más creer, ¿ok? Bueno, sigamos. Y justamente nada más para comentario, les voy a recomendar que para justificar algo, por ejemplo, en el caso de la doctrina de la Trinidad, ya les di los otros ejemplos, pero ustedes saben cuándo fue creada la doctrina de la Trinidad, entonces investiguenlo. Sin embargo, en la historia de la Iglesia Católica Universal existe un credo que es el credo de San Atanasio, ¿ok? Aquí es donde yo lo voy a leer el credo rápidamente y aquí te vas a dar cuenta de dónde surge justamente la posibilidad de ese hagamos concerniente a lo que es la Trinidad. De aquí sale, ¿ok? Vamos a ver, el credo de San Atanasio, lo puedes encontrar, está en todas partes esto. Dice así, el credo. Todo el que quiera salvarse debe ante todo sostener la fe católica. Quien no la guardare íntegra y pura perecerá sin duda, para siempre. He aquí la fe católica dice, veneramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas, sin dividir la sustancia. Una es, en efecto, la persona del Padre, otra la persona del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma divinidad. Obviamente para un judío aquí hay 3 dioses, ¿no? Bueno, una gloria igual y una misma eterna majestad. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. Inmenso es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Pero es necesario para la eterna salvación creer fielmente también en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. He aquí la fe ortodoxa, o sea, la fe pura, eso es lo que quieren decir. Creer y confesar que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios
y hombre. Es Dios en la sustancia del Padre, engendrado antes de los siglos, y es hombre, de la sustancia de su madre, nacido en el tiempo, Dios perfecto, hombre perfecto, de un alma y un cuerpo humano, igual al Padre según la divinidad, inferior al Padre según la humanidad. Esta es la fe católica. Quien no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse. Así que si aceptas este dogma, eres un buen católico, ¿sí? Un buen católico romano, pero si no, ya estás condenado. ¿Quién lo dice? San Atanasio, ¿ok? Entonces, investiga quién es San Atanasio, ¿ok? Ahora, uno diría, pero la Trinidad está en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia? Entonces tú podrías decir, la Trinidad está en Mateo 28:19, donde dice, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, verifica si ese versículo no fue adulterado y ahí te vas a dar cuenta. Pero bueno, al credo de San Atanasio le vino una respuesta. Y esta respuesta viene de los judíos. Los judíos, como estaban amenazados con el tema de la Trinidad por siglos, deciden responder y justamente la respuesta de los judíos fue este dogma de los judíos. 13 principios de fe del judaísmo. Tú puedes leer, aquí están anulando completamente toda Trinidad. ¿Ok? Entonces, léalo en casa. Solamente le estoy mostrando ejemplos de cómo revisar este hagamos para no caer en inducciones religiosas, en sentimentalismos o en espiritualidades no bíblicas, ¿ok? Aunque puede ofender o puede tal vez hacer sentir mal a alguien, lamentablemente la verdad va a ofender en algún momento, ¿ok? Pero es tu responsabilidad verificar. ¿Qué crees? Si lo que crees está en la Biblia, si lo que crees realmente fue mencionado por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay alguien más que me podría mencionar, pero la Trinidad también está en Juan 5, 7 al 8, donde dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Recuerdan eso? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, revisa qué es este versículo, si está adulterado o no, y te vas a encontrar con la coma juanina. Y la coma juanina justamente fue una adulteración para validar la Trinidad. ¿Quiénes lo hicieron? Pues los que tenían la Biblia en sus manos. En este tiempo, los católicos. Bueno, no estoy hablando más de los católicos, les estoy dando la información, porque también estoy hablando de los judíos y también les estoy dando una información y aquí ellos están actuando conforme su creencia judía, ¿no? Pero la Biblia no es un libro judío. Entonces ya estos conceptos tú ya los tienes que ir seleccionando. La Biblia no es un libro judío, la Biblia es un libro hebreo, que hay una diferencia. Judío es una tribu, hebreo son 12 tribus, ¿ok? Esa es una gran diferencia. Bueno, sigamos. Miren, estamos avanzando con una sola palabra, hagamos, y les prometo, hay mucho más en esta palabra, no voy a poder entrar a esos detalles. Sigamos. Entonces, ahora veamos la siguiente palabra importante. Ya hemos entendido que este hagamos, ¿no? Se puede referir a varias cosas, ¿ok? Bueno, veamos más. Entonces, sigamos. Ahora sí, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Bueno, podríamos pasar esto rápidamente y decir al hombre, pues se refiere ¿qué es hombre para ti? A ver, ponte a pensar. A la mayoría es masculino. Pero no, llevas esta palabra, ya les mostré, la palabra hombre en el original es Adam. Y eso lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a ponerlo directamente. ¿Qué significa la palabra hombre? No es masculino. Aquí no es el varón, tampoco significa, en esta parte no significa eso. En esta parte la palabra hombre, lamentablemente las traducciones sin escudriñar son un peligro. Pero no hay maldad en eso, o sea, solamente es que Dios no quiere que seamos flojos, eso es todo. Bueno, entonces, la palabra hombre acá es H120 en la concordancia Strong, palabra por palabra. En hebreo es la palabra Adam, que quiere decir hombre en español, que tiene un significado de lo siguiente. Quiere decir, Adam quiere decir rojizo, o también un ser humano o el terrenal. Eso quiere decir, habíamos hablado de Adamá la anterior semana, no voy a entrar a ese tema, pero eso es lo que es la palabra hombre. Entonces,
Esta palabra hombre, perdón, se me borró, es justamente Adama, o perdón, rojizo, un ser humano o el terrenal. Y ustedes sabían que el nefesh, o sea, el alma, es la sangre. Y saben que la palabra Adam, en la palabra Dam, ¿qué creen que significa? Sangre. O sea, aquí ya te puedes dar cuenta que Dios no es que está jugando con nosotros con la pictografía, pero nos está como niños enseñando que realmente Adam, en este caso, es un ser viviente con alma, pero aquí hay algo diferente a lo de los animales. Ya va creando Dios en Adam algo especial. Le va dando ingredientes diferentes a los animales. Sin embargo, sangre tienen los animales, pero aquí la misma palabra Adam lleva casi como identidad la palabra sangre. ¿Qué representa la sangre? La sangre representa el alma, como ya lo habíamos dicho, o la esencia de un ser viviente. ¿Ok? Eso es. Ahora, comenzamos la vida de esa manera, siendo seres vivientes como Adán. ¿Ok? Un ser viviente con sangre. Pero el propósito final, el clímax de nosotros como Adán, como seres humanos, es que lleguemos a ser como el segundo Adán, ¿ok? Ese es el propósito final. Comenzamos como el primer Adán, pero tenemos que terminar como el segundo Adán. En la Biblia se dice de esta manera, dice en 1 Corintios 15:47, el primer hombre es de la tierra. ¿Quién es este hombre? El primer Adán, terrenal. El segundo hombre es del cielo, o sea, él fue engendrado por medio directo del Padre a través del Espíritu Santo. Bueno, ¿estamos bien? Bueno, ya estamos avanzando bien. Vamos 15 minutos en la... Oh, ¿qué pasó aquí? Uy, no sé cuánto tiempo se me paró el aparatito este. Bueno, Adán no es un nombre propio, recordemos eso. Estamos estudiando la palabra hombre, que es Adán. No es un nombre propio, es un nombre genérico. En otras palabras, podríamos cambiar esta parte del pasaje, en vez de decir, entonces dijo Dios, hagamos al Adán o al hombre, podríamos decir mejor, hagamos al terrenal. Sí, porque la palabra hombre es el terrenal. También podríamos decir, hagamos a la humanidad, plural. La palabra Adam, que parece singular, en realidad es un plural. Adán, porque dentro de Adán existen las características del hombre y de la mujer, ¿ok? Entonces, cuando Dios dice hagamos a Adán, lo vamos a ver más adelante con más detalle. En realidad lo que está diciendo cuando Dios dice hagamos a Adán, en realidad lo que está diciendo es hagamos al terrenal, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Eso quiere decir que todos somos como Adán. Todos, absolutamente todos, vamos a tener la misma prueba de Adán. ¿Ok? Por eso es que el nombre de él no es propio, es genérico. Tú y yo somos como el Adán terrenal, pero nuestra meta es ser cada día más parecidos al Adán celestial. Por favor, no muera como el Adán terrenal, porque si usted muere como el Adán terrenal, lamentablemente la segunda muerte va a ser su recompensa. Y eso es horrible. Muramos como el Adán celestial para que no exista la segunda muerte en nuestras vidas. Eso ya se entiende, espero que se me entienda en esa parte. Ok, sigamos. Entonces, eh, avanzamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pues la siguiente palabra es nuestra imagen. Perdón. Y pues la pregunta sería, ¿qué significan las palabras imagen y semejanza? Aquí estoy yendo lento de apariencia, pero de verdad que son cosas importantes, porque aquí está reflejada justamente las respuestas que muchos estamos buscando en la vida. La palabra imagen y semejanza es lo que vamos a investigar ahorita. Veamos, agarras la palabra imagen y la llevas a la concordancia Strong. No estoy haciendo la pictografía porque no acabaríamos estas clases. Vamos a llevarlas directamente al original hebreo y la palabra imagen en el hebreo es selem, que quiere decir imagen, quiere decir hacer sombra, también quiere decir fotografía.
parecido como un ídolo. Pero ¿acaso los ídolos no es idolatría? Pues sí, eso es idolatría. En otras palabras, aquí va a haber una diferencia con el término de ídolo, ¿ok? Ya lo vamos a aprender ahorita. También quiere decir la palabra selem o imagen, figura, perdón, he repetido imagen y también estatua. Esa es la palabra imagen. Esta palabra semejanza es demut, que quiere decir parecido, modelo, forma, apariencia, aspecto, figura, imagen. Se repite la palabra imagen y figura. Ok, esto es interesante ver. Entonces, hay un versículo en la Biblia que justamente nos aclara esto y dice que en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿A quién se refiere? A Yeshua. O sea que aquí ya estamos viendo que cuando Dios creó a su imagen, en primer lugar no lo creó directamente a la imagen de Dios, porque Dios no tiene imagen. Aquí ya parecería que hay una contradicción, pero si Dios dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen, pues como Él no tiene imagen, ya está poniendo un modelo, una imagen, y eso es justamente Demut, algo parecido a nosotros, dice ahí, y justamente ahí es donde ya entra Yeshua, como el modelo perfecto en el cual Dios está reflejando su invisibilidad en el visible Yeshua. Porque aunque no tenemos la fotografía de Yeshua, Él vino a la tierra de forma visible, ¿ok? Él vino así. Entonces, a imagen y semejanza de quién específicamente fue creado el hombre, pues la respuesta es a imagen de Yeshua. La imagen del Dios invisible se hace visible en Yeshua, su Hijo. Por lo tanto, el hombre, escuche bien esto, fue creado a imagen y semejanza de Yeshua. Es por eso que si queremos triunfar en la vida y tener plenitud en todo lo que hacemos, pues tenemos que seguir los pasos de Yeshua para ser como Él. Si tú quieres vivir una vida plena, una vida feliz, este es el camino, ser como Yeshua. Pero tú vas a decir, pero los que le siguieron a Yeshua generalmente acabaron mal. Es que si tú enfocas tu vida a esta tierra, vas a pensar que en estos 70, 80, 90 o 100 años, todo lo que vives aquí es el clímax de todo. No, lo que vives aquí en la tierra es nada más la oportunidad que Dios te da para ser perfeccionado. Eso es todo lo que tenemos aquí. Es como la oportunidad para obtener visa eterna para la vida real, que es la vida eterna en el Edén. Mientras tanto, dice, hay tribulación aquí en la tierra. Dice, ni Yeshua mismo tenía donde acostar la cabeza. Entonces, nosotros si seguimos sus pasos, va a haber momentos así donde no tenemos dónde recostar nuestra cabeza, ¿ok? Bueno, sigamos avanzando. Y también dice que ser como Yeshua no significa solo creer en Él, sino vivir como Él vivió, siguiendo sus enseñanzas, guardando los mandamientos y reflejando su misericordia. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, reflejando su amor, su semejanza, su santidad. Él era santo, pues Él era santo porque su Padre era santo. Dios es santo. Por lo tanto, tú no puedes ser de otra manera. Tú tienes que también ser santo. ¿Y qué significa ser santo? Pues si preguntas a la religión santo, te va a responder muchas respuestas, te va a dar muchas respuestas. Pero si le preguntas a la Biblia qué significa la palabra santo solo significa ser separado para una obra importante o especial. Eso es ser santo. Que no estás mezclado bueno, vamos a decir así, en términos del profeta Chavo del Ocho, va a decir, no se junten con la chusma, ¿no? En ese ambiente creo que es Kiko, en realidad, es ser santo es no ser chusma, ¿ok? No mezclarse con lo común que hay en la tierra. Ser santo es ser superior, no en el sentido de creerte mejor, sino superior en el sentido de que tu alimentación es bíblica, tú vives un calendario bíblico, has salido del paganismo, o sea, tu superioridad está en ser como Jesús, ¿ok? Y él era humilde. Esa es la superioridad a la cual me estoy refiriendo, no a creerte mejor que nadie, no ese es el plan. Si vas a competir contra otro ser humano, que sea contra el ser humano que ves en tu espejo.
Así, así tenemos que competir. Porque no puedes competir contra otro ser humano, porque el otro ser humano es diferente a ti. Tendría que tener tu huella digital para competir con ese ser humano y pues recién te puedes comparar. Por esa razón que aquel que se compara con otra persona nunca va a ser feliz. No nos comparemos los seres humanos entre nosotros como seres humanos porque Dios nos ha hecho únicos, especiales y diferentes. ¿Me explico? Entonces, esa es la imagen, o sea, es una imagen individual, pero que tiene un modelo general. ¿Se entendió? El modelo general, el modelo para todos es Yeshua, pero cada uno imita a Yeshua según lo que el Señor ha hecho en ti. Y cada uno es diferente. Parece un trabalenguas esto, ¿no? Pero no es. En otras palabras, yo no puedo parecerme a Yeshua imitando a mi esposa, digamos. No, mejor dejo que mi esposa imite a Yeshua y lo que en mi esposa hay de Yeshua, eso lo voy a imitar. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, nunca imitamos a otro hombre en sí, sino imitamos las características de Yeshua en ese ser humano. ¿Ok? En eso consiste. Porque en conclusión, en el ser humano, ¿qué de bueno hay? Pues no hay nada de bueno. Lo bueno en el ser humano es lo único bueno que hay en un ser humano es la cantidad de Cristo que hay en él. Eso es lo bueno que hay en un ser humano. Así que si alguien ve a alguien que es bueno, pues trate de encontrar las características de Cristo y va a ver que es bueno. Alguien puede decir, bueno, alguien que es humilde, sí, porque Cristo fue humilde, etcétera. Bueno, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen, a su hijo, de su hijo, para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Ahora, la palabra predestinación aquí nos está mostrando algo importante. Predestinados en imagen. O sea, la predestinación, es decir, el destino final que vas a tener previamente ya está definido en una imagen. Esta imagen es la imagen de Cristo. Entonces, la predestinación, más allá del concepto de un destino ya señalado, está hablándote de una imagen también. ¿Ok? Y esa imagen tiene que ver justamente no solamente con una fotografía, sino con algo más allá de una fotografía que tiene que ver con más o menos con, ¿cómo te diría en palabras que no sean muy de mucha confusión? Más o menos como con un ídolo, sí, ídolo. Nosotros seríamos como ídolos pequeños de Dios, es decir, ídolos creados como vasijas de barro creados por el significado de la palabra imagen, pero que tenemos un solo objetivo, imitar a Dios, ¿ok? Imitar a Dios. Aquí es donde hay un peligro en el ser humano, y es que el ser humano, como tiene en su significado de imagen la palabra ídolo, es que nosotros podemos idolatrarnos a nosotros mismos. Ninguna palabra aquí está por casualidad. Entonces, como tú puedes idolatrarte a ti mismo, también puedes idolatrar a otro. Y ahí está el problema. O sea, si tú vas a ser o sea, tú mismo un ídolo, ese ídolo tiene que ser como una imagen o un ídolo pequeñito de Dios que imita a Dios, ¿ok? Que imita a su hijo, en otras palabras. Pero si tú eres un ídolo que imitas a otro hombre, ahí estás en problemas. Eso es también idolatría. Idolatría no es solamente creer en una imagen de yeso. Por ejemplo, ¿cuáles son los ídolos de los católicos? Son ídolos de yeso y madera. ¿Cuáles son los ídolos de la religión? Son nombres de carne y hueso. Ese es el problema. Y lo digo en general, yo soy pastor, pero yo no puedo ser un pastor que está por encima de la palabra de Dios. Si yo sería un pastor y les digo a las personas, no, no tienes que guardar mandamientos, o sea, yo me estoy poniendo en medio de la instrucción de Dios y les estoy diciendo a las personas, no tienen que guardar mandamientos, porque Cristo ya los guardó. O sea, mi interpretación es pésima y todavía yo tengo la seguridad de decirles a las personas, no tienes que guardar mandamientos. O sea, ahí sí soy un sinvergüenza. No tengo ni la vergüenza o la humildad de revisar eso en la escritura y les estoy dando un mensaje equivocado a los demás y pues ahí lamentablemente no van a poder ni culparme, ¿eh? No van a poder presentarse en el día del juicio y decir, no, es que el pastor Rey me dijo que yo tendría que haber hecho esto y el otro. Pero ¿quién es el pastor Rey en el juicio? Pues es una cucaracha más ahí, ¿me explico?
no tengo ni voz ni voto en el juicio. Los únicos que van a tener voz y voto en el juicio son el Padre como el juez, el Hijo como el abogado y Satanás como el acusador. El resto no tenemos ni voz ni voto ahí. ¿Me explico? Ese es el tema del juicio. Bueno, entre comillas, eso. Otro versículo más, 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, o sea, en Yeshua, debe andar como él anduvo. Y así les puedo ir mostrando un montón de versículos que reflejan esa imagen con más claridad, para que no nos perdamos en el camino, ¿no? Porque a veces imagen y uno piensa que estamos hablando de algo que es inalcanzable. No, la imagen de Cristo es alcanzable y la madurez o la perfección no está hablando de no tener defectos o no tener fallas, sino está hablando de que tú eres responsable de tus fallas y has madurado a tal punto que ya no estás culpando al otro por tus problemas o por los problemas de la vida. Ya los asumes, ya no estás reaccionando como el primer Adán, sino como el segundo Adán. El primer Adán culpó a Dios, a la serpiente y a su mujer. ¿Me explico? El segundo Adán, ¿a quién culpó? ¿A quién culpó Yeshua? A nadie. Incluso dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Y a quién? A sus acusadores, a los que le han escupido en la cara, a los que le han crucificado. A ellos Jesús estaba pidiendo misericordia para ellos. Bueno, esa es la imagen más clara que podemos apuntar para nosotros ser. ¿Ok? Vamos a la palabra semejanza y denme tiempo, por favor. Sé que estamos ahorita avanzando unos minutitos más. ¿Qué significa la palabra semejanza? Viene de demut, semejanza, parecido, modelo, forma, apariencia, aspecto, figura, imagen. Ok, semejanza quiere decir parecido a nosotros. Ese nosotros, ese hagamos, tú ya lo puedes revisar. ¿Ok? Es más o menos así como esta imagen que estoy mostrándoles en esta foto. Es un espejo y aquí el padre, pero fíjense el trick, la clave de esta imagen. Está muy interesante. ¿Alguien ya se dio cuenta con qué ropa está el padre y con qué ropa está el hijo? Pues ahí el hijo se está mirando como el padre, pero como hijo. No sé si se entiende. ¿Ok? No es que el hijo, o sea, se está mirando como hijo, sino se está mirando el hijo un día para ser como su padre. Eso es lo impresionante. Yo quiero ser como Dios. Yo quiero ser como Yeshua. Yo quiero ser como Pablo. Yo quiero ser como Abraham. Yo quiero tener la fe de Abraham. O sea, eso es más o menos parecido a nosotros. Yo quiero parecerme, por ejemplo, a todas las virtudes que tuvo David, el rey David, pero no quiero parecerme a todas las cosas malas que él hizo. ¿Me explico? Ese es el concepto bíblico de semejanza. En este caso, aplicando esta parte, la imagen es Yeshua y nuestra semejanza es como un paréntesis en la imagen. Parecería que se está repitiendo, pero entre paréntesis, parecido a nosotros. Eso es lo que está diciendo, ¿ok? Pues Mateo dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿cómo tenemos que ser perfectos? ¿Qué quiere decir perfecto? No es sin defecto. No es alguien que no tiene fallas. Perfecto es maduro para reconocer sus errores. O sea, maduro o perfecto, perdón, maduro y responsabilidad van de la mano. Ese es perfecto, de acuerdo a la Biblia. Ahora, si le preguntas a Grecia, perfecto es que no tiene fallas. Bueno, no estamos en los conceptos griegos. Estamos en los conceptos bíblicos, ¿ok? Por eso dice claramente, sean perfectos. Nos está diciendo Cristo que podemos ser perfectos, pero si tú ves la palabra perfectos, en el original estaba diciendo maduros, maduros. Un hombre de 50 años debe ser maduro, un hombre de 21 años debe ser maduro. Sería ridículo tener que cambiarle los pañales a un hombre de 21 años o a un hombre de 50 años. Y hay casos así, hombres grandes que se portan mal como niños, como bebés y y son adultos. Bueno, Levítico 27, 8 al 7, dice, Levíticos capítulo 27 y 8, perdón, dice, santifíquense pues, sean santos, porque yo el Señor soy vuestro Dios. Y dice, sean santos como yo soy santo, y guarden mis estatutos y pónganlos por obra, porque yo el Señor los santifico. O sea, ¿cómo nos santificamos? En la escuela de la vida de Dios. Es la única forma. Así que cuando Jesús dijo, sean ustedes perfectos como vuestro Padre es perfecto, lo estaba sacando de Levítico, de la Torá.
Es por eso que esto es válido y tenemos que ser santos como Él, ¿ok? El modelo entonces de nuestro Padre Eterno para la humanidad como semejanza está en Yeshua. Él es la imagen y justamente la semejanza, si quieres, de a dónde tenemos que apuntar para ser. Bueno, ya estamos casi terminando. Dice, ¿cómo podemos aprender a ser como Yeshua? Aquí les doy unos tips para ser como Yeshua. Se los doy rápidamente en transparencia directa. Esto que tal vez nada más les va a servir para que veamos. Bueno, si quiero ser como Yeshua, tengo que aprender a obedecer a Dios en base a su palabra, no en base a mis buenas ideas ni en base a la opinión de un hombre. ¿Ok? Ahí hay un peligro. Yeshua guardó los mandamientos, sí, y nunca pecó, Mateo 5 17 al 19. Ahí tienes puedes sacar una foto a esto y pues ahí vas a tener la explicación. También puedo ser como Yeshua desarrollando una mentalidad humilde y compasiva. Eso quiere decir que mi forma de pensar no tiene que ser arrogante, sino humilde. Humilde no es pobreza. Humilde en realidad quiere decir recordar que yo soy tierra, de dónde he salido. Humus, humilde, de ahí viene la palabra humilde. Luego también puedo ser como Yeshua cuando desarrollo el hábito de orar. Sí, ese hábito de orar es como tener un termostato en tu cuerpo que te ayuda a regular la temperatura. Cuando no oras, vives con un termómetro. Sí, explotas y solo te tienen que graduar y te dicen, sí, sí, explotó. Sí, porque no ora. En cambio, el que ora constantemente tiene como un termostato en su ser. También podemos ser como Yeshua predicando el reino con pensamientos, palabras y acciones. ¿Cómo es cuando vino Yeshua? ¿Qué es lo primero que hizo? Predicar el reino de Dios. Dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con todas las personas. ¿Y cómo se predica el reino? Pues de varias maneras. Y la mejor manera de predicar el reino es con tus acciones, más que con palabras. Pero las palabras son importantes y necesarias también. ¿Ok? Bueno, eso es un regalo de transparencia ahí. Y pues vamos a la siguiente palabra y dice, y señorear, y señoré, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, etcétera. Esta palabra señorear, ¿qué significa? Pues la palabra señorear, llevas a la concordancia Strong, es la palabra radá, quiere decir justamente señorear, gobernar, estar a cargo, dirigir, dominar. Es prácticamente un término militar, mandar, marchar, tomar. Eso significa señorear. Por eso es que los líderes que tienen más éxito son los líderes que en el lenguaje latino diríamos son los que tienen pantalones bien puestos. Pero aquellos que quieren agradar a todo mundo van a terminar siendo mm, comidos por todo el mundo también. Y usted ya puede calificar qué líderes está teniendo en su empresa, en su país. Y ahí se va a dar claramente bajo qué líder está. ¿Ok? El líder bíblico es aquel que es firme y humilde. ¿Ok? No se necesita ser un gritón para ser un líder. Se necesita ser firme. ¿Ok? Eso es importante entender. Bueno, esos son principios bíblicos de liderazgo. Sobre lo primero que tiene que señorear el hombre es sobre los peces del mar, luego sobre las aves de los cielos, luego sobre las bestias y todo lo demás, excepto otro ser humano. O sea, no estamos gobernando sobre otro ser humano. Eso sería tiranía. Y esta orden de señorear no tiene nada que ver con ser un tirano ni un abusador del poder que se te ha dado, sino es aprender a tener la responsabilidad de cuidar y administrar sobre toda la creación como mayordomo. ¿Y quién es un mayordomo? Es alguien que cuida algo que no es de él y lo cuida bien, tan bien como si fuera de él. Esa es la responsabilidad del ser humano. Cuando el ser humano te da tu cuerpo, tienes que cuidarlo como si, o sea, realmente fuera tuyo, pero no es tuyo porque Dios te lo prestó. Cuando tienes una familia, tus hijos no son tuyos, Dios te los ha prestado, los tienes que cuidar como si fueran tuyos, pero recuerda siempre, no son tuyos, los tienes que instruir en base al camino de Dios. Esa es tu responsabilidad. Si no lo has hecho, nunca es tarde para poder rectificar, pedir perdón y pues ya hacer teshuva. Lamentablemente hasta este día la humanidad no ha cumplido con este señorío y pues vemos la tierra prácticamente maltratada. No quiero decir destruida, pero casi destruida en algunas áreas. La ciencia que haya aumentado no quiere decir que estamos mejor. En realidad,
si consideramos que el tiempo que nos permite la ciencia tener, por ejemplo, antes no había, vamos a decir, cocinas a gas y eléctricas, había que prender con fuego, entonces no había tanto tiempo porque había que invertir tiempo para prender el fuego, pero ahora que es solamente un clic y ya tienes el fuego, debería haber más tiempo. Sin embargo, vivimos sin tiempo, especialmente para Dios. ¿Y por qué? ¿Hemos mejorado o hemos empeorado? Pues respóndete tú eso. Pero esa es la sabiduría terrenal. Así que el mandato de señorear sobre la creación no significa destruirla ni explotarla, sino significa cuidarla, protegerla y administrarla con justicia. ¿Ok? Eso dice Romanos 8, 19 al 23, que dice que la creación gime pidiendo justicia. Sí, cuando yo voy al mar, por ejemplo, veo a los peces. Y me duele tanto ver peces que están, o tú ves en algunos videos cortos, o ves tortugas que están ensartadas con un plástico en la garganta o en la lengua o en su nariz. Estamos realmente destruyendo las cosas y esta creación, estos animalitos, estas plantas, claman diciéndole, Señor, gemimos por justicia. Claro, hasta los seres vivientes, los animalitos, están clamando y diciendo, estos mayordomos que nos has dado nos patean, nos devoran, nos comen. El peligro más grande en la tierra no son los animales, ni siquiera son las ratas. Hasta las ratas tienen muchos beneficios también al final. Gracias a las ratas no tenemos que estar poniendo a los seres humanos en los laboratorios. Son las ratas las que hacen ese trabajo. Entonces, ¿qué está pasando con el ser humano? Se ha convertido en el peligro más grande para la tierra. ¿Por qué? Porque no estamos enseñoreando la tierra, no estamos siendo señores de la tierra, lo que estamos haciendo es ser tiranos. Y pues ahí es donde tenemos que cambiar. Es interesante estudiar la Biblia así, ¿sí o no? Espero que no vean en esto religión. Y aquí, con esto, permítanme un tiempito aquí, con esto terminamos de verdad. Y viene la palabra al final, ya voy a saltar esta parte donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, etcétera. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Vamos a enfocarnos en estas dos palabras, varón y hembra, y con eso terminamos, ¿ok? Adán es hombre, ¿ok? Es un plural, no es un singular. Entonces, cuando vemos a Adán hombre, vemos el Nefesh Hayá, o el ser viviente que se mueva, que respira. La palabra Adán es sangre, ya lo habíamos dicho. Entonces, estoy repasando nada más para que entendamos esto mejor. Entonces, el alma hasta aquí es una sola y tiene los aspectos del varón y de la mujer en sí mismo, ¿ok? El alma, tal cual. Entonces, cuando Dios crea al Adán y luego crea, dice, al varón y la hembra o a la mujer, Dios lo que hace es crear en el hombre, vamos a decir, poner en el hombre, perdón, mejor dicho, poner en el hombre las características masculinas del Adán y en la mujer poner las características femeninas del Adán. ¿O cómo es? ¿Adán es hermafrodita? No, no. Hermafrodita es otra cosa. Eso viene de la mitología griega, Hermes y Frodita. Investiguen la historia. Eso es otro tema. Pero no me refiero a ese concepto, sino me refiero a las características en el Adán. Es como Dios. Dios no es ni hombre ni mujer, pero el Señor, por ejemplo, entiende a una mujer como entiende un hombre. Es más, Dios incluso en la palabra El Shaddai, la palabra El Shaddai, Shad, son pechos de una madre. Ahí se representa a Dios mismo como El Shaddai, que quiere decir el Dios que da pecho o el Dios que te amamanta. Entonces ahí Dios está mostrando como si fuera una mujer en el lenguaje de los seres humanos, pero Dios está actuando en toda su plenitud al ser el Shaddai, Dios todopoderoso. Entonces, cuando vemos a este Adán que representa a la humanidad separándose en varón y mujer, las características del varón se van para el varón y las características de la mujer se van para la mujer. Aquí hay una enseñanza poderosa. Y esta enseñanza poderosa, y presta atención aquí, es que cuando el Señor separa al varón, le da sus características propias y lo mismo con la mujer. Esto quiere decir que cuando el varón y la mujer están unidos, tienen el potencial de reflejar la imagen de Dios. Pero cuando los dos
quieren servir a Dios de forma independiente, no reflejan ninguna imagen de Dios. Oh, ¿qué está pasando aquí? Que Dios nos ha puesto no quiero decir una especie de trampita, pero más o menos algo así. Es como ¿qué se podría decir? No sé, es como una especie de clave, vamos a decir mejor, que si el hombre no entiende este principio y en vez de unirse a su mujer la patea o la menosprecia no la pone en el nivel del costado, la pone debajo, nunca va a reflejar la imagen de Dios, porque la imagen de Dios está escondida en la unidad del hombre y la mujer. Es por eso que nadie puede separar lo que Dios ha unido. Solo Dios puede separar a esas, o la muerte. ¿Me explico? Entonces, esto es impresionante entender y así es que como vamos a valorar más a la mujer. Y para que se entienda mejor, la palabra hombre, ¿qué significa la palabra varón? Perdón, varón es diferente a hombre. Hombre es Adán. Varón ya es el que tiene características del hombre, o masculino. Sigo interpretando hombre como masculino. Bueno, el varón es el que tiene características masculinas. Masculino, ok, varón quiere decir sacar en hebreo, sacar, que es varón, propiamente recordado, o sea, ¿qué significa varón? Quiere decir aquel que propiamente recuerda o también memorial. También la palabra varón quiere decir historiador, almacenar memoria, macho, hijo, hombre, macho cabrío, masculino. Es todo, y hay más, pero hombre quiere, o varón quiere decir eso. Aquel que almacena memoria para entregarla a alguien más. Por eso es que cuando Dios le dio a Adán toda la información, él tenía la responsabilidad de darle a su mujer toda la información y juntos dar a sus hijos toda la información. ¿De dónde es que Caín y Abel sabían que había que sacrificar un cordero o dar ofrendas al Señor? Porque Adán, que era el receptor de la información, le entregó la información a sus hijos. Eso es lo que tenemos que hacer todos los padres. Los padres acumulamos eventos del pasado para preservar nuestros hijos, les contamos todo lo que ha pasado anteriormente. Ese es el concepto de varón. Varón es el que recopila o hace memorial de toda su historia, de toda la información para entregar esto a la siguiente generación. Ese es el concepto de varón bíblicamente. Es muy interesante eso entender. O sea, el varón es el encargado de almacenar y transmitir las experiencias pasadas al resto de la familia para preservar su apellido, o sea, su nombre. Y eso es importante entender. Por ejemplo, ¿qué pasó con Abraham? Abraham engendró a Isaac. Ahí ya te das cuenta, la función de Abraham fue transmitirle la promesa eterna de Dios a Isaac. ¿Qué hizo Isaac cuando tuvo a Jacob y a Esaú? Les ha transmitido lo mismo. ¿Qué hizo Jacob cuando tuvo a las 12 tribus de Israel? Les ha transmitido lo mismo. ¿Qué debes hacer tú como hombre? Transmitirles a tus hijos la historia de Dios. Cambia algo, lo que tienes que contar a tus hijos, claro, va a cambiar según tu sabor, según tu experiencia propia familiar, pero lo que no cambia es la historia bíblica. ¿Ok? Ahí tenemos que ser expertos. Ahora, vamos a la mujer. ¿Qué significa la palabra hembra? Aquí en esta parte significa, o viene de la palabra nekeva, hembra, que quiere decir, esto está un poco, en el español se ve feo, pero es así como quiere decir perforada. Hembra quiere decir perforada o también penetrada o con hueco. Eso es lo que significa la palabra hembra. Y también, perdón, quiere decir vientre, matriz, estómago. Y también hembra quiere decir receptiva. O sea, este significado enfatiza la diferencia biológica entre el varón y la mujer. El varón como el que transmite y la mujer la que recibe. ¿Ok? Eso vamos a decir en términos más aceptables, pero no quise cambiar estos términos porque si no estaría cambiando el verdadero sentido del concepto en hebreo de la palabra hembra. La mujer es la encargada entonces de recibir la información del varón para desarrollar con eso algo mejor, sacándole a eso todo el provecho según el potencial. Pero lamentablemente ahorita pregunta, ¿qué hay en la mente? Si había un medidor mental de los varones, ¿qué es lo que los varones acumulan más en su mente? Pues en su mente está información del trabajo.
Hay hombres que hasta tienen todos los mundiales memorizados, los campeones mundiales, tienen deportes en su mente, tienen un montón de cosas. ¿Qué tal? Esa es la información que van a pasar a su mujer. ¿Su mujer qué va a hacer con esa información? Es una vergüenza cuando el hombre no tiene la información bíblica para pasarle a su esposa y que su esposa con eso pueda hacer algo grande, algo mejor. Por eso es que los hombres tenemos que tomar nuestro lugar. Bueno, eso es, eso es lo que dice la Biblia. La responsabilidad del hombre es adquirir información del pasado, experiencia del pasado, dársela a su esposa para que juntos den la experiencia con las palabras de la esposa a los hijos. La esposa tiene palabras sabias. La mujer recibe la semilla y la desarrolla para que se preserve la vida en base a la información del varón, ¿ok? Ahora les voy a dar un ejemplo claro en una figura de cuál es la función del varón. La función del varón es como el USB, ese almacenador de memoria. ¿Y qué es la mujer? Es el portal donde se inserta el USB, o que el puerto, también se dice puerto USB o USB. Entonces, la mujer es el puerto y el hombre es la memoria USB. Ese es el varón y la mujer es la receptora, ¿ok? Entonces, en este puerto, en esta memoria USB hay información. Tú metes esto a este puerto, que es la mujer, y ahí es donde vamos a imaginarnos una computadora. Ahí puedes ver toda la información en colores. Esa es la habilidad de la mujer, embellecer todo lo que el hombre le da. Ahora, pero si el hombre le da cosas que no sirven, cosas que no valen la pena, vamos a tener mujeres que terminan, pues lamentablemente, desnutridas de buena información. Y no que vayamos ahora a decir, ah, qué pena, las mujeres no tienen esperanza. No, no. Si no hay un hombre, pues la mujer se levanta. Así de sencillo. Y tú puedes revisar la historia bíblica, está llena de mujeres tremendas que han hecho historia, ¿no? Bueno, la mujer entonces, Nekeva, que también significa estómago, eso, esa palabra más, implica que el estómago recibe el alimento o los nutrientes para la supervivencia o preservación del cuerpo. Eso quiere decir que no es ofensivo decir que la mujer o la hembra es como el estómago, porque el estómago en realidad es vital para el cuerpo del ser humano. Sin el estómago, haciendo su función adecuada, no se preserva el cuerpo. Morimos, morimos. Esa es la habilidad de la mujer, preservar vida. Ahora, damos el ejemplo, la mujer recibe la semilla del varón. ¿Qué va a hacer la mujer? Es como un horno, va a tener esa semilla en un horno de 9 meses y te va a entregar vida. Ese es el potencial de la mujer. Ambos juntos pueden ser la imagen de Dios. Espero que esto se esté entendiendo y por eso también dice la Biblia en varios lugares que con sabiduría se edifica un hogar. ¿Y qué es la sabiduría? Es la Torá. Ahora, puedes escoger sabiduría también griega. Sí, si quieres escoger sabiduría griega, vas a terminar pues usando todos los materiales que encuentres y pues la vida no te va a alcanzar para llegar a conclusiones y valores absolutos. Pero en la Biblia encuentras valores absolutos que son suficientes para vivir 90 años porque imagínate que te estés abriendo demasiado, vas a terminar siendo un agnóstico creyendo en todo y en nada al mismo tiempo. Entonces, tengamos cuidado en escoger con qué sabiduría vamos a edificar nuestro hogar. Así que para concluir, nada más quiero decirles, varones, tomen su lugar, mujeres, tomen su lugar, porque separados, como dice Yeshua, nada podemos hacer. Separados nunca vamos a reflejar la imagen de Dios, sino unidos. Así que unámonos como esposos, unámonos entre padres e hijos y que este motivo de la unidad sea la sabiduría de Dios, o sea, la palabra eterna de Dios. Oremos. Amado Señor, me acerco a ti y nos acercamos a ti como estudiantes de tu palabra. Permítenos, Señor, crecer sanamente. Y te pido, Señor, que esta primera parte que hemos avanzado 2 versículos el día de hoy, nos ayude a entender mejor el propósito como varones y el propósito como mujeres, Señor. Ayúdanos a valorar más la imagen que tú nos has puesto como una meta alta
Y ayúdanos a ser parecidos, ser semejantes a eso que es alcanzable, que vino a la tierra, a Yeshua mismo. Ayúdanos a no confundirnos con los Cristos creados por la religión. Ayúdanos a ser como el Cristo bíblico, el Cristo que guarda mandamientos, el Cristo que practica y celebra las festividades bíblicas, como ese Cristo que cumple con tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a ser como Él. Nada más ni nada menos, Señor. Oramos todo esto en nombre de Yeshua y por sus méritos. Y todos decimos amén. Amén y amén. Hasta aquí llega la grabación de la sesión número 8 en la primera parte. Amén.